ustedes, Minutos de Oro, con Reina de Salazar. Bienvenidos de nuevo a su programa Minutos de Oro con Reina de Salazar. Y estamos felices de estar acá porque tenemos un testimonio de vida, tenemos también un testimonio de fuerza, un testimonio, como dicen, de agallas, porque en esta vida nos hace falta esa valentía para enfrentar las situaciones duras que nos pasan. Y yo tengo un testimonio hoy que te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y también quiero darte las gracias por seguirnos en las redes sociales, darte las gracias por ver este programa siempre y que tú tengas siempre una parte muy grande de edificación a través de cada entrevista, de cada testimonio. Luego que regresemos va a ser algo muy bello. No te muevas de ahí, por favor, y nos vamos a una pausa. En un momento continuamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar. Ya está a la venta el libro de la doctora Reina de Salazar, La historia de una mujer. Impactantes capítulos que serán de edificación para toda la familia. La historia de una mujer. Adquiéralo hoy en su librería más cercana. Haga sus pedidos a los números en pantalla. La historia de una mujer. Escrito por la doctora Reina de Salazar. Ya a la venta. Ya regresamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar. Estamos con el testimonio de Francisco, un joven esforzado, un joven valiente, donde los obstáculos familiares, los rompimientos en un hogar, la desintegración de la familia no afectó en su desarrollo humano, aunque tuvo percances, tuvo pruebas, quizás muchos sufrimientos, veo a su madre sufrir bastante, pero hubo algo en él que le impulsó. Y es que siempre necesitamos, como digo, un impulsador en nuestra vida. Alguien tiene que ser como un modelo, una ayuda para nosotros. Y Francisco la tuvo. Y ante todo, dice la Biblia, conoce a Jehová los que son suyos. Y aunque él tal vez no supiera de Cristo en esos momentos que pasó terribles pruebas, pero Dios sabía que era su hijo. Y Dios sabía que un día Francisco iba a tener la humildad de acercarse a él para buscar ayuda. Y es así como Dios, en lo sobrenatural, que aunque Francisco no se daba cuenta que Dios estaba interviniendo, Dios estaba impulsando su vida hasta coronar la carrera y aparte de eso, entrenarlo en el camino trabajando. Porque es muy bueno que los jóvenes trabajen, que los jóvenes estudien, que los jóvenes se desarrollen, porque es el capital de nuestra sociedad. Francisco, bienvenido a este programa donde realmente estamos edificando con los testimonios al pueblo de Dios, a toda la gente que necesita escuchar algo diferente, porque hay gente que está frustrando hoy día. Me gustaría que lo saludaras y luego continuáramos con esta entrevista. Sí, buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Francisco y es un gusto para mí estar delante de tanta gente que puede escuchar lo que hoy se va a hablar acá, pues. Por supuesto. Lo bueno que se va a hablar acá. Sí, Francisco, me gustaría que estamos hablando tras de cámara, que tú en tu adolescencia, a los 12 años, tuviste un percance familiar, que tus padres ya no se entendieron, tu padre se fue de la casa, te quedaste con tu mamá. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cómo te afectó? A ver, bueno, de hecho, sí, fue un golpe bastante fuerte esa situación porque ellos siempre se esforzaron por nosotros bien, o sea, a inculcarnos valores, inculcarnos principios, excelente. Mi mamá era una persona que te aconseja todo el tiempo. Y mi papá igual, una persona que siempre te dio lo mejor, siempre, cariño, amor. De repente, ¿verdad? No se entendieron, no entendimos por qué, ¿verdad? Pero
hubo una separación y de hecho afectó mucho. Me afectó mucho a mí, afectó mucho a mis hermanos. Y papá, ¿cuántos hermanos son, Francisco? somos 4, 3 varones 4. y una dama, Sí. ¿verdad? Al irse él, ¿verdad? De parte de nosotros, sentimos la ausencia de él, porque sí era presencial, su presencia era muy importante, además que yo siempre digo que mi papá era es uno de los hombres de que siempre daba todo por su familia, y separarse fue un golpe fuerte, porque, o sea, una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño es que él se tomaba el tiempo de ir a traernos, a dejarnos a clase, y de repente yo no tenía esa persona. Papá, sí. Sí, yo esperaba, me corre una gradita, ¿verdad? Cuando yo miraba las luces de la camioneta llegar a las 5:30 a la cena, yo corría a la mesa porque yo sabía que yo iba a cenar con mis padres. Mi mamá es una mujer que se dedicaba a la casa. Al hogar, a Al la hogar, familia. es correcto, a la familia. Y se separan y empezamos pues aquello de que ¿Tú eras el último de en medio yo o soy, el mayor? así, yo soy el penúltimo. Así El es. penúltimo. Mi hermana es la mayor, yo le sigo a ella y así. ¿Y la sí, economía en ese momento, Francisco? bueno, economía, estando en padre, era muy buena, ¿verdad? Sin queja alguna. Después de esa ausencia, empezamos a sentir un desplome. Mi mamá no estudió administración de empresas, pero se volvió experta en presupuesto y empezó a sacarnos de los colegios en que estábamos a colegios más económicos, siempre privados, y de esa manera sustentaba, pero estábamos acostumbrados a las cosas buenas y de repente A salir a comer. salir todos los fines de semana, Sí, ir al mar. ir de paseo con papá y mamá. Correcto, entonces, y ya la situación pues era diferente. La persona que te defendía ya no estaba. Ya no está ahí a tu lado. Ya no estaba a nuestro lado. Y empezamos también a tener cierto resentimiento, ¿verdad? Porque mirábamos que la situación era fuerte. Tanto que mi mamá dice, bueno, aquí no hay nada más que hacer, que me voy fuera del país. Y ella se tuvo que ir fuera del país para solventar situaciones económicas. Y en ese momento, Francisco, algún hermano o Quedamos hermana a cargo mayor. de una tía, una empleada. Yo le digo a las personas siempre que la empleada fue un héroe. La tía no aguantó mucho tiempo, pero la empleada todavía creo que un mes más de lo que aguantó la tía. Porque los principios y los valores se voltearon. De repente empezamos a decirnos cosas fuertes, negativas, palabras soeces. Con tus hermanos. Con mis hermanos. A pelearse. Entonces, porque no había quien nos corrigiera en el momento. Y hacer cada quien, para mí, o sea, lo que hacía estaba bien. Empecé a adoptar un carácter prepotente, agresivo, arrogante, y todas esas cosas me separaban. Que son actitudes que se desarrollan cuando la persona empieza a bajar su estima, Sí. para que te respeten hay una otros. defensa, Sí, sí, una hay defensa una personal. defensa. Entonces yo lo que hacía era buscar alternativas, ¿verdad? Y de repente empecé a descubrir que tomando desarrollaba más la habilidad de hablar, aprendí a fumar, y eso me daba una pauta para desarrollarme más con las personas que me rodeaban. Y en todo ese tiempo, tus hermanos siempre seguían estudiando, tú seguías estudiando. Sí, había un esfuerzo por estudiar. Hubo un momento después de salir de secundaria en que yo parqué 6 años el estudiar, de hecho. Y 6 años son muy lamentables ya muy lamentables. en el tiempo. En ese momento, mi papá se acerca, ¿verdad? Nuevamente, y me invita a ser parte de una empresa que él formó, ¿verdad? Que era de impresiones. Entonces yo empecé a desarrollar, bueno, qué diseño. Me enseñaba una persona muy buena en eso, ¿verdad? Y de repente, en menos de 6 meses ya estaba haciendo mis primeras creaciones, diseñando a empresas. O sea que ahí, digamos, hubo como empezó la comunicación con tu papá. Una comunicación. Y una relación ya con tu padre, fluida, como sanando las heridas. Así es, así es. Ya iba un poco porque sí hubo una ausencia y había un resentimiento. Entonces tratamos
bueno, yo acepté porque primero tenía la necesidad, ¿verdad? Y sí me interesaba porque es mi papá. O sea, Tú me, tú me decías, Francisco, que él se separa de tu madre, pero al mismo tiempo también se separa de ustedes. Así económicamente es. también los castigó. Así es. Los castigó, así se llama eso. Ajá, o sea, te castigo a vos, mujer, pero también castigo a mis hijos. Así es. Qué terrible. Imagínate tú cuántas familias en este momento estén pasando situaciones semejantes. ¿Y cómo es posible? Si tú como hombre tienes un problema con tu esposa, tú no tienes por qué castigar a tus hijos, porque tus hijos lo que van a admirar de ti va a ser que aunque tuviste las diferencias con tu madre, con la madre de ellos, pero tú sabes salir adelante y sabes también tu responsabilidad. Es bien importante que meditemos en esto, porque los niños no tienen la culpa. Las personas se divorcian de su pareja, pero no se divorcian de los hijos. No puedes divorciarte de los hijos ni dejar las responsabilidades que tienes y que esas responsabilidades son únicas y únicamente tuyas. Nadie es responsable de tus hijos sino tú. Y vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con esta conversación que tenemos con Francisco porque está dejando mucha ayuda a los padres de familia y mucha ayuda a la juventud. Porque bien es cierto, ellos pasaron una situación bien dura, pero también se levantaron, se esforzaron y tuvieron un reconcilio con su padre. Ya regresamos. En un momento continuamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar. Ya está a la venta el libro de la doctora Reina de Salazar. La historia de una mujer. Impactantes capítulos que serán de edificación para toda la familia. La historia de una mujer. Adquiéralo hoy en su librería más cercana. Haga sus pedidos a los números en pantalla. La historia de una mujer. Escrito por la doctora Reina de Salazar. Ya a la venta. Kinder Ekan. Ofrecemos daycare, tutorías, ballet, además Kinder 2, 3, 4 y 5 años. Kinder Ekan. Llámenos a los teléfonos 22 64 76 61 o al 76 97 59 82. Kinder Cristiano Ekan. Educación cristiana de alto nivel para sus hijos. Ya regresamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar. Seguimos con la entrevista y testimonio de Francisco, un joven esforzado, un joven valiente. A esta fecha es un hombre exitoso. Pero vamos a ver esas partes que todavía nos hacen falta excavar y también escudriñar, porque las personas llegamos al éxito a través de muchas pruebas, a veces de sufrimiento, como lo digo siempre, porque es necesario que nosotros pasemos situaciones difíciles porque es nuestra escuela de vida. Y así es como crecemos, nos desarrollamos y llegamos a ser alguien. Así es que si hay alguna persona pasando pruebas, no se frustre, no se enoje, no se pelee con Dios, no se pelee con la gente. Siga adelante porque Dios tiene para usted un destino mejor. Francisco, me estabas contando de que fuiste a trabajar en la empresa de tu papá y ahí ya comenzó una buena relación con él. Así es. Me dedico a trabajar con él, me va muy bien, ¿verdad? Pero eso abre un poco más las pautas, porque ya un joven, ¿verdad?, con dinero, ya puede hacer más cosas de las que uno hacía. Y me abre mayores puertas a hacer cualquier cosa. El dinero vino a abrir otras áreas que no habías explorado. Así es, correcto, a tener más interés por el sexo opuesto, a ir a la disco, a disfrutar, ¿verdad?, como un joven, disfrutando la vida. ¿Y cómo fue que fuiste rescatado de ese momento? Porque cuando los jóvenes comienzan a meterse en esas áreas, después se hace eso una adicción o hábitos. ¿Cómo lo lograste?
Bueno, posterior a eso, fueron aproximadamente 6 años lo que estuve dentro de eso, ¿verdad? Parqueado. Explorando la vida, parqueado. Sí. Con el carro esperando. Sí, yo siempre digo, yo fui muy bueno para hacer lo malo, pero llegó un momento muy importante, ¿verdad? Donde un amigo me llevó a un lugar normal, sencillo, y por primera vez escucho hablar de Dios, ¿verdad? Y esta persona... Sentí que se te quebró un poquito la voz cuando dijiste escucho hablar de Dios. ¿Te impresionó Dios cuando lo conociste? La verdad que sí fue así. Fue algo que, bueno, la persona que compartió conmigo de Dios, básicamente no tenía que ver nada conmigo, pero había algo en la vida de él que se llamaba soledad. Y la soledad era mi hermana. Yo podía estar en una disco, disfrutando con la chica más simpática. Llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y me ponía a llorar. Oh. Él describió totalmente qué significaba la soledad y yo entendí que yo vivía en soledad. En soledad. Es lo que ahora también podemos llamar una depresión. Ajá, correcto, sí, una depresión una prolongada a raíz de todo lo que Entonces, viviste en tu producto de esa adolescencia. palabra que él, o sea, de lo que él superó, yo dije, yo quiero eso, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Qué lindo, fuiste sensible al Espíritu Santo. Sí, me costó, claro, sí me costó, fue un proceso de aproximadamente 6 meses. No estaba dispuesto a negociar con Dios el hecho de tomar, el hecho de fumar, el hecho de bailar, el hecho de divertirme. Por mi condición de joven, entiendo, ¿verdad? Sí. Pero de repente, a los 6 meses empiezo a no tener o a no sentir la necesidad de tomar, de fumar, y las cosas, y empiezo a ser generoso. La pasaba generoso no cabía en mi vocabulario, porque yo, o sea, de repente yo era el único que trabajaba en mi casa, además de mi mamá, que estaba afuera, y de repente mis hermanos me decían, Frank, necesitamos para la leche o el estudio, y yo siempre decía que no, esa era mi palabra para ellos, pero con mis amistades afuera sí podía decir sí, y sonriente. Y con Francisco, ellos, ahí nos saltamos un poquito, porque tú no solo pierdes a tu papá en el momento de la separación, sino que también tu mamá, porque se va. Se va, y, sí. y ella regresa pronto o se queda fuera. De hecho ella reside fuera, pero las cosas o sea que, son diferentes. Digamos, ¿hasta qué edad viviste con mami también? Aproximadamente hasta los 15. O sea, tu mami aguantó, como dicen, hasta los 3 15, años más, sí, así. Después de la separación, y después ya no pudo llevar el control de la casa por la economía. Por la economía, sí. Mira cuántas personas tienen con dolor dejar sus hijos para ir a buscar lo que es la plata para mantenerle. Francisco, realmente eres un gran testimonio, porque yo hoy sé de ti, sé que trabajas en la empresa privada, que eres una persona muy exitosa y que estás desarrollando un trabajo financiero muy grande. Sí. Y cuando tú sales de ese momento que te vas hundiendo, digamos, en ese tipo de mundo, y regresas, y te cae el 20, por decirlo así, te cae el 20, ¿fue por la relación con Dios que me estás diciendo, o fue una situación de conciencia tuya? ¿Qué piensas que haya pasado en tu vida? No, definitivamente el hecho fue Dios. Fue Dios, la intervención fue divina. La intervención así es, porque, o sea, como le decía, no estaba dispuesto a negociar las cosas que me pertenecían por derecho a ser joven, ¿verdad? Y de repente empezó a no disfrutar en el disco, a no disfrutar del licor, a no disfrutar del tabaco, y o sea, me aparto totalmente. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? 11 años. 11 años. 11 años. Y en estos 11 años, ¿alguna vez te ha ocurrido decir, ay, estoy un poco cansado del cristianismo, verdad, me voy a dar unas vacacioncitas? ¿O has permanecido, Francisco, en esos 11 años como un cristiano perseverante y practicante? Perseverante, así es. No he dado marcha atrás, no pienso dar Fuiste marcha un hombre atrás. de decisiones. Así es, tomé la decisión y no más, pues.
no más de sí. Puedo ver en todo lo que hemos estado conversando que eres una persona estable. Así Y es. recién te casaste. Así es, muy bien casada. Que está muy bien Sí, casado, así estamos es. esperando bebito, ¿verdad? Que pronto Estamos querés que venga. trabajando en ello. Están trabajando. Sí, pero sí, de hecho, Dios ha hecho las cosas diferentes totalmente. Aprendí a orar, aprendí a leer la Biblia, cosas que para mí eran cosas imposible, pero sí, Dios hizo esas cosas. Aprendí a perdonar, Que es muy difícil, perdoné a mis padres, pero mira qué me hermoso. perdonaron a mí. Hoy tengo una excelente relación con ambos. No están juntos, pero mi papá es un Lograste amor. Así perdonar, soltar, lo dejaste ir. Así es. Y estás Hoy, viviendo tu propia vida así bajo el es. criterio tuyo y la fe en Dios. Así es. Sí, hubieron momentos difíciles, ¿verdad? Porque yo me voy del diseño para iniciar una carrera universitaria, que es lo que quería, ¿verdad? Porque quería cosas más grandes. Estudiaste administración, me decías, de empresa. Así es, estudié administración de empresas con todos los miedos porque tenía 6 años de no estudiar, de no pisar una universidad. Sí, 6 de no años agarrar un pesan, libro. 6 años pesan. Entonces, pero Dios respaldó esa decisión. Pero seguías trabajando y estudiando, hacías las dos cosas, o te saliste del trabajo Estuve haciendo las dos cosas, pero hubo un momento en que me salí de trabajar. Me salí para de poder trabajar. avanzar más. Así es. Logré parte de beca en la universidad, ¿verdad? Porque cuando digo Dios respaldó, es que en el primer semestre tuve excelentes calificaciones. Entonces, eso dio la pauta a la universidad de financiarme la mitad, y como no me quedaba tan largo, no tenía que gastar en pasajes. Excelente. Al tercer año de ello, hago mis primeras prácticas en una institución financiera, un banco, ¿verdad? Después de eso, me encuentro con una empresa multinacional, me abre las puertas, me da la oportunidad. ¿Qué es donde estás ahora? Que es donde estoy ahora. ¿Cuántos años tienes de estar en la empresa multinacional? 8 años. 8 años. También eso dice mucho de ti, eres una persona estable. Te has hecho carrera en el lugar. Así es, de hecho la jerarquía más baja dentro de ese departamento era Francisco Quijano, ¿verdad? Tú estabas en la jerarquía más baja. Así es, y he ido escalando. He tenido ¿Ahora en qué nivel básicamente estás? cuatro cargos. Hoy soy jefe operativo de esa empresa. ¿Ves? Es algo Así. excelente. Estás en la parte financiera. Así es, en la parte de donde crédito, mueves sí. tarjetas de crédito, me decías, y todo Sí, eso, sí, ¿verdad? así es. Esto, realmente, Francisco, Así eres es. una persona admirable y realmente has buscado a Dios, y cuando uno busca a Dios de verdad, yo le digo a los jóvenes siempre, ¿por qué no seguir adelante? ¿Por qué no destacar? ¿Por qué no tener visión? ¿Por qué no tener propósitos en la vida? Si Dios, el Todopoderoso, lo tiene todo. Y el amor, el perdón, nos ayudan a triunfar. Y Francisco perdonó, ama a sus padres y se perdonó a sí mismo también de esos pecados que, ¿verdad? En su juventud, quizás sacando el dolor, la depresión, el estrés, qué sé yo, cuántas cosas vienen al ser humano. Nada justifica el pecado, pero podemos decir, por esto Francisco quizás estaba en esa situación, y de ahí lo saca Dios, lo limpia, lo salva, lo sana, lo restaura y lo manda a estudiar de nuevo. Y aparte de eso, ahora pues él es un jefe de un departamento en una financiera, y eso es tan importantísimo, que nosotros entendamos que la vida no se acaba cuando tenemos problemas, que la vida no se acaba cuando hay una prueba, que la vida no se acaba cuando hubo un rompimiento familiar. Nosotros no queremos que hayan rompimientos familiares, y yo le pido a aquellos que quizás me estén viendo en este momento y que están a punto de romper relaciones con la familia, revisen, consideren, vengan a Dios y Dios los puede rescatar. Y si no pudieran seguir adelante, recuerden, usted no se separa de los hijos ni se divorcia de los hijos. Si usted se separa es de su pareja, pero no de sus hijos. Sea responsable con sus hijos, padre, madre.
La familia es una gran empresa, la familia es algo muy grande y precioso que tiene nuestra sociedad y Dios cuenta con nuestra familia. Y esa empresa no permitamos que se quiebre, que se rompa. Tenemos grandes pérdidas. Después ni podemos disfrutar a veces a los nietos. Uno de los dos no disfruta a los nietos casi siempre, o los dos no los disfrutan. No disfrutan el ver crecer a los hijos, los éxitos de los hijos, aquellas primeras cosas que nosotros hacemos también cuando trabajamos. Es algo tan bello. Por favor, medite y piense cuando piense en una separación o un divorcio. Francisco, ¿qué le dirías tú a los padres de familia y a la juventud que nos está viendo respecto al tema que estamos tocando? ¿Qué le dirías? Yo soy de las personas que digo que si no lo hubieran, el esfuerzo no es válido, ¿verdad? Si no lo hubieran, el esfuerzo no contaría. Así de que aprendamos a pasar, tengamos sabiduría, acercarse a personas que tengan sabiduría, que te empapen, que te contagien de lo bueno que ellos tienen, ¿verdad? Es muy importante. Creo que eso me ha servido mucho también. ¿verdad? O sea, esa relación con Dios y con la gente correcta. Es correcto, así es. Las amistades correctas siempre, o sea, es algo, es como una clave, es algo que te sirve, te sirve muy bien. Y el perdón, otra llave, ¿verdad? El perdón, así es. Cuando así perdonamos, botamos todo el gran peso así que andamos es. llevando, Hoy, soltamos a la gente. Acabó y confía en vos. La gente, o sea, ve algo y te dice, bueno, a él le puedo contar esto y sé que me va a dar un buen consejo. Entonces, esas cosas tienen peso. ¿Y qué planes tienes a 10 años, Francisco? Bueno, hace 2 años aproximadamente, ¿verdad? Iniciamos con unos amigos, ¿verdad? Un negocio bastante emprendedor, se llama Betulia Foods, el cual está ya haciendo negociaciones comerciales con supermercados que están a nivel regional, ¿verdad? Supermercados muy importantes aquí en Nicaragua y abriéndose puertas a otros mercados. Yo, o sea, de hecho me veo con muchos hijos, pero lo laboral es muy importante porque ahorita Betulia está en un momento de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Que quiere explorar el mercado internacional, quiere explorar las exportaciones, ¿verdad? Y eso requiere de mucho esfuerzo, atención, requiere de mucho esfuerzo. De hecho, nació de una idea que, gracias a Dios, se concretó, ¿verdad? Se concretó y sí, de hecho me veo siempre como un joven emprendedor, ¿verdad? De años, siempre creando ideas. O sea que vos sos hoy, estás trabajando en la empresa y también por otro lado te has asociado con algunos amigos. Así y es. Estás desarrollando una empresa. Así es. Eso, Francisco. Tiene 5 productos, sí, 5 productos en el mercado y han tenido una aceptación excelente. Te felicito. Realmente eres una persona admirable y aparte de ello, pues un modelo para nuestra juventud. Francisco, muchísimas gracias por el testimonio. Y a ti, ¿qué te digo? Quédate con el testimonio de Francisco. Esfuérzate, sé valiente, perdona, ama, reconcíliate, sigue adelante, a pesar que estuvo 6 años parqueado, como él lo describe, era porque no estaba estudiando, porque era el tiempo de estudio y no estudió en esos 6 años. Pero él tuvo la valentía de salir del estado de parqueo para emprender de nuevo la batalla, emprender de nuevo la carrera. Así es que te quedas con ese testimonio, dale gracias a Dios por todo, ama al Señor y perdona a aquellos que te han herido y que nadie te detenga. Y la paz de Dios sea contigo. Minutos de Oro con Reina de Salazar.